Bruja. El término bruja comprende un misterio vacío etimológico, puesto que su raíz y significado original es desconocido. Existen diversas teorías sobre su etimología, pero ninguna ha sido comprobada. La teoría mejor aceptada indica que bruja proviene del gallego-portugués brutza o del catalán bruitza. El primer documento en el que aparece este término data del siglo VIII y la mayoría de eruditos creen que dicha palabra puede tener un origen prerromano, posiblemente celta o ibérico. En Europa las brujas las designaron durante la Edad Media bajo la palabra proveniente del latín maléfica. La bruja o hechicera es una persona que posee creencias y conocimientos prácticos o actividades de carácter mágico, ya sea porque realizaron un pacto con Satanás o gozan de la invocación del poder demoníaco a su favor, o esta es la definición mayormente conocida, ya que también se relata acerca de las llamadas brujas blancas, quienes obtienen su magia de la naturaleza o entidades divinas que buscan proteger a los seres humanos de la magia negra. Históricamente la brujería ha estado presente en diferentes culturas, desde pueblos primitivos hasta nuestros días. Las primeras menciones a brujas se encuentran en la Biblia. Moisés indica que está prohibida la práctica de magia o hechicería. En hebreo las brujas eran llamadas kashaf, que significa la que susurra. En otro relato bíblico, Saúl, el primer rey de Israel, consulta a la bruja de Endor para poder hablar con Samuel, un profeta fallecido. En la mitología grecorromana se nombra a la diosa Hécate, Selene y Diana, asociadas a la magia, adivinación y brujería. Y en los diferentes relatos se mencionan a brujas como Circe y Medea. También se presenta la figura de una criatura proveniente de la brujería llamada estirge, un animal nocturno que es mitad pájaro, mitad ser humano y se alimenta de sangre. ¿Suena familiar? En inicio de la Edad Media, los padres de la iglesia eran escépticos de la brujería y esta se encontraba presente pero no tenía mayor relevancia. Para la mitad del siglo XIII, la percepción de la brujería cambia y se convierte en una preocupación para los cristianos. En este instante nace la creencia de que las brujas pactan con el diablo, desencadenando así en los actos ruines de la Inquisición. Llega la Edad Moderna y se levantan los primeros opositores a la caza de brujas, argumentando con medicina y ciencia, consiguiendo después de varios años que finalicen las torturas y matanzas. Desde entonces y hasta la actualidad continúan existiendo las personas que creen en la brujería, ejerciendo prácticas que muchas veces vienen de familia u otras por vocación. La historia nos deja brujas o presuntas brujas famosas como Alice Keiteler, las brujas de Salem, Ellie Kedward, más conocida como la bruja de Blair, Madame Blavatsky, Madre Shipton, Margaret Jones, Elizabeth Sawyer, Sarah Helen y, como no, la primera bruja del Nuevo Mundo, Lorenza de Acereto. Según los históricos y diferentes relatos sobre las brujas, se les atribuyen los siguientes poderes: el vuelo en palos, mayormente escobas, metamorfosis en animales o demonios, adivinación o clarividencia, pactos con el diablo, sexo con cualquier persona, en forma de íncubos y súcubos, y los diferentes tipos de magia. Esta última siendo la más temible dentro de la gama de habilidades que posee. La magia en sus diferentes ramas como magia negra, gris, blanca o roja les da acceso a diferentes poderes como maleficios, contacto con las almas y demonios, necromancia, maldiciones y ataques espirituales. Asimismo, con ayuda de otra bruja se puede contrarrestar este tipo de trabajos o ataques. Ahora, un dato curioso del por qué se pensaba que las brujas volaban en escobas o palos proviene de una práctica poco conocida entre las mujeres de la época. Todo comenzó en el siglo XIV con mujeres acusadas de brujería, quienes en realidad, según fue más tarde documentado, se trataba de mujeres que experimentaban con plantas medicinales y cuyas prácticas amenazaban a la Iglesia Católica e incluso a la ciencia. Como sus prácticas estaban penadas, debían realizarlas en secreto. Estas mujeres buscaban alternativas para calmar dolores y padecimientos, en especial los suyos propios, como los dolores menstruales. Para ello experimentaban con plantas como la mandrágora, el beleño y el hongo, descubriendo que algunas, consumidas en pequeñas cantidades, servían como alucinógenos. Los alucinógenos tenían algunos efectos secundarios como vómito o irritación, así que estas mujeres decidieron mejor untarlo en la piel, pero al poco tiempo descubrieron que, para un mejor efecto, lo ideal era aplicar el ungüento alucinógeno en las zonas mucosas genitales. Como esto provocaba placer, se comenzó a poner el ungüento en palos de escoba y aplicarlo frotando el ungüento untado sobre el palo entre las piernas. De ahí que en algunas pinturas del siglo XV y XVI a las brujas se les represente volando desnudas sobre palos de escoba. Ahora, referente del por qué pensaban que volaban, se debe a las confesiones que varias hicieron de tomar vuelo con la escoba, pero esta confesión era en un sentido no literal. El ungüento hecho a base de alucinógenos les hacía volar mientras duraba el efecto.
Las brujas en un principio se limitaban a curanderas. Se trataba de mujeres con conocimientos en plantas y actividades que podían superar una enfermedad. Durante muchos años la bruja fue la encargada de la salud en los pequeños pueblos o aldeas. También en varios casos servía de partera y estos conocimientos eran heredados de forma oral entre madres e hijas y así por generaciones. Con la llegada de la medicina, los reyes, emperadores o nobles hacían uso exclusivamente de ella. Pero el pueblo que no contaba con los recursos para pagar un doctor seguía consultando a aquellas curanderas, y en estos momentos se desprende una doble moral que tacharía el nombre de estas mujeres conocedoras de la naturaleza. Si el remedio que proporcionaban funcionaba, eran elogiadas y las comparaban con las hadas o bellas damas. Pero si el brebaje no lograba curar la enfermedad, eran desacreditadas y llamadas brujas, o como les llamasen en aquella época. En la sociedad antigua la medicina comenzó a opacar aquellos conocimientos naturistas, y las brujas pasaron a segundo plano. Sin embargo, la medicina no fue la precursora del mal que se aproximaba para ellas. El poder del cristianismo se extendía con gran fuerza por todos los rincones del mundo antiguo. La creencia en que Dios es el único capaz de curar cuerpo y alma selló la brujería como un acto demoníaco. Según los historiadores, para el año 1420 y 1430 inicia la conocida Caza de Brujas. El miedo colectivo creado por el cristianismo hacia la aversión a los demonios y brujería condujo a que todo evento que no tuviera una explicación lógica o escapara al conocimiento que poseían era obra de las brujas. Muchas mujeres inocentes entonces fueron torturadas y mayormente quemadas en la hoguera. Sus juicios carecían de cualquier justicia real. Luego de que alguien fuera acusado y presentara las mínimas pruebas del porqué la acusación, era prácticamente imposible impugnar. Se realizaban diferentes tipos de tortura en busca de la verdad, pero no aceptaban que la persona abogara su inocencia. Así que en muchos casos la mayoría prefería aceptar los cargos y acabar con su miseria. La Edad Media fue oscura, pero no porque abundara la magia negra o los demonios, sino por el miedo colectivo generado por diferentes factores que los llevó a cometer crímenes ruines. Aunque el cristianismo impulsó a la caza de brujas, no es el único responsable del temor que abundaba. Un sentimiento generalizado de inseguridad material y moral caracterizaba definitivamente al humano medieval y condicionaba su comportamiento. Pero no los podemos culpar, ni poner juicio del por qué eran así. En aquel tiempo la vida era riesgosa, y la muerte una perspectiva siempre probable. El futuro, una apuesta. La pérdida de cosechas, las enfermedades, la guerra, todo estaba comprometido. Para el año 1000 de la Era Común, el diablo tomó gran protagonismo en la vida cotidiana de las personas. Se multiplicó el número de aquellos que decían haberlo visto. Este miedo colectivo se extendió y la mayoría decidió acogerse en el seno familiar y de la iglesia. Al menos así, aunque la vida terrenal acabase, salvarían sus almas. Creo que el estrés de vivir en constante peligro y tragedia hizo que las personas materializaran todos los sentimientos negativos en una forma a la cual culpar de todas las desgracias y pudieron sobrellevarlo depositando su fe en un ser que les protegería de todo mal. 420 años después, el miedo colectivo detonaría en la persecución a las brujas. En un estudio publicado en febrero de 2019 por Michael Porrett de la Universidad de Ginebra, se afirma que sobre los 110.000 procesos conocidos entre 1580 y 1640, el momento álgido de la caza de brujas en Europa, los jueces laicos sentenciaron a muerte de 60.000 a 70.000 justiciables, sobre todo en los medios rurales. De ellos, alrededor del 75% fueron mujeres. Según este historiador, cerca de la mitad de la población europea fue afectada por la caza de brujas. En la actualidad no existe un consenso total, pero basados en las cifras parciales de que se dispone, algunos creen que el número total de procesos en Europa para toda la Edad Moderna podría llegar a ser de 110.000, que habrían producido unas 60.000 ejecuciones. La mayoría de las personas procesadas por brujería fueron mujeres, especialmente en Inglaterra, aunque también se juzgó a bastantes hombres. En la mayor parte de las regiones de Europa, la proporción de mujeres sobrepasó el 75%, y en algunas llegó incluso al 90%. Esto se explica en gran medida por el fuerte carácter misógino de muchos de los tratados sobre la brujería escritos en la época, que consideraban a las mujeres moralmente más débiles y presas más fáciles para el diablo. Muchas de estas mujeres eran curanderas, aunque también cocineras y comadronas, así como las encargadas de cuidar niños fueron objeto de la caza de brujas. Gran parte de ellas eran de edad avanzada, mayores de 50 años, lo que se ajusta al estereotipo tradicional de la bruja. La mayoría de las mujeres acusadas de brujería eran solteras o viudas, y en general pertenecían a los niveles más bajos de la sociedad. No quiere esto decir que todas las personas ejecutadas en la caza de brujas se ajustaran a este perfil. Muchos hombres fueron también ajusticiados bajo las mismas acusaciones, y en algunas regiones, en España por ejemplo, el número de víctimas masculinas y femeninas fue bastante parejo, y en otros como en Rusia, los hombres fueron mayoría.
La última muerte documentada de una bruja en Centro Europa fue en 1793, en el Gran Ducado de Posen. Pero aún en 1836, una presunta bruja fue sometida a la prueba del agua por los pescadores de la península de Hel, ya que la bruja no se hundía, la ahogaron a la fuerza. Finalmente, para el siglo XVIII, las brujas ya no eran consideradas una amenaza. En cambio, se las entendía como ideas supersticiosas de campesinos. Pero eso no disuadió a grandes artistas como Goya de pintarlas. Los Caprichos, la colección de 80 grabados de Goya desde 1799, emplea brujas, duendes, demonios y monstruos como instrumentos de sátira. Goya utiliza la brujería metafóricamente para señalar los males de la sociedad, dice Peter Bridge. Sus dibujos se refieren en realidad a cuestiones sociales, codicia, guerra, la corrupción del clero. En definitiva, no hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay.